Tenemos hoy día el verdadero agrado de recibir una vez más en nuestra institución al licenciado en Historia, profesor de la Universidad de Chile, doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, nuestro amigo don Cristian Guerrero Lira. Él este año ha publicado 2 libros, pero en esta tarde se va a referir y nos va a ilustrar sobre la materia de uno de esos libros, que se titula El Primer Congreso Nacional, 1811. Dejo con ustedes al profesor Guerrero Lira. Bueno, primero agradecer obviamente la invitación. Y mis cuentas no andan mal. Esta es como la 10ª vez que vengo a San Felipe. De hecho, me acordaba de la mañana de la primera vez que vinimos mi mujer y con mi hija, que era chica. Ahora mi hija ya no la veo ni cuando pasa por casa, no la veo. Voy como cometa de vez en cuando. Bueno, a ver, nuestro tema, el primer Congreso Nacional. Uno se podría preguntar por qué hablar del Congreso Nacional. Al parecer, digamos, no habría algo nuevo que decir respecto del Congreso de 1811. Aparecen todos los libros de historia, ¿no es cierto? El relato más o menos clásico: se forma la Junta, se forma el Congreso después, ¿no es cierto? Y este Congreso termina con un golpe de Estado julio de 1811, ¿no es cierto? Sí, un poco tiempo después hay otro golpe de Estado y ya en diciembre del año 11 desaparece. Eso sí, siempre se hacen una serie de comentarios respecto del Congreso. Y el comentario, o el par de comentarios que a mí me parecen como los más importantes, son, el primero, señalar que en el Congreso se encuentra el nacimiento de la experiencia democrática en Chile. Y segundo, que en el Congreso se encuentra por primera vez la división del ejercicio del poder del Estado. Esas son las grandes cosas, ¿no es cierto? Además de la abolición, perdón, el decreto de libertad de vientre, ¿no es cierto? Las grandes cosas que se nos encuentran del Congreso. Ahora, si uno se mete a estudiar los documentos, si uno empieza a escarbar y a leer con cuidado, uno empieza a encontrar un montón de cosas que nos van a contradecir estos dos grandes puntos, ¿no es cierto? Esto de que aquí estaría el surgimiento de la vida democrática del país y que estaría el inicio de la división del ejercicio del poder. Entonces, vamos a partir con el 18 de septiembre. ¿Por qué partir con el 18 de septiembre? Porque el 18 de septiembre efectivamente se crea un gobierno nuevo. Hay un gobernador que es el famosísimo don Mateo de Toro y Zambrano. Digámosle Mateo Toro nomás porque en realidad todos estos y estos signos, toda esta gente del siglo XVIII, del siglo XIX son bastante arreglados, digamos, no son tan nobles como ellos pretenden serlo, a pesar de que algunos tengan títulos. Son títulos generalmente comprados. Ese gobernador deja el poder, pero vuelve al poder casi de manera inmediata al formarse la Junta, el mismo día que renuncia. Y se forma una Junta de gobierno sobre la que siempre se ha dicho que es el inicio de la independencia. También eso es absolutamente falso. Una Junta que es un gobierno legal. De hecho, José Miguel Infante, ¿no es cierto?, va hasta las 7 partidas de Alfonso X buscando argumentos que le sirvan para demostrar que esto que se ha hecho es absolutamente legal. Y es un gobierno que es políticamente aceptable. Políticamente aceptable por los gobiernos transitorios españoles. ¿Ya? Ahora, interesa mucho, en primer lugar, aclarar que esta Junta asume como regencia, en el fondo, en términos prácticos. Es decir, asume el poder en nombre del rey y lo va a ejercer de la misma manera que lo ejerce el rey. Es decir, con la plenitud.
no tendría limitaciones de ningún tipo. Y lo segundo, que es sumamente importante en esta Junta, es que esta Junta tiene conciencia de una transitoriedad en su existencia. La Junta sabe que es un gobierno temporal, provisorio, y sabe también que es un gobierno que tiene una legitimidad bastante pequeña, bastante reducida. La Junta se forma en Santiago por vecinos nobles de Santiago y la decisión se toma en Santiago. Bueno, ¿y qué pasa con el resto del país? Hay una transitoriedad general, como le pusimos ahí, ¿no es cierto?, la ausencia del rey. La Junta siempre dijo, asumimos mientras el pobre y desgraciado infeliz de Fernando VII esté en cautiverio. Desgraciado infeliz porque está en desgracia y no es feliz, no porque le estén ofendiendo, digamos. Entonces, mientras el rey esté cautivo, nosotros asumimos el gobierno, pero también una transitoriedad a nivel ya nacional, a nivel local, ¿no es cierto? Porque el resto de las provincias, el resto de las ciudades del país, bueno, algo tendrá que decir respecto de lo que está pasando, porque es el gobierno de todo el territorio, no solamente el gobierno de Santiago. Entonces, surge inmediatamente, ¿no es cierto?, la necesidad de contar con los representantes de las provincias. Además que, por decirlo en términos más actuales, hay que contar con los representantes de las provincias porque es lo que es políticamente correcto. ¿Por qué? Porque el gran argumento que se esgrimió en Santiago, en Caracas, en Buenos Aires, donde se formaron la Junta, era que los gobiernos provisorios que hay en España se habían formado sin consultar el voto del pueblo, como se decía en la época. Y que por eso mismo, entonces, nosotros hacemos nuestras juntas. Entonces, a nivel local, habría que aplicar la misma política. Santiago vendría a ser como la regencia, como la Junta Central. Bueno, hay que consultar el voto de las provincias. Aquí ya no estamos hablando del voto de Venezuela, de Colombia, sino que el voto de Concepción, de los Andes, qué sé yo. El voto del resto de la gente. ¿Esta gente está de acuerdo con este gobierno nuevo o no está de acuerdo con este gobierno nuevo? ¿Ya? Entonces, queda claro desde el momento en que se conforma la Junta, de hecho el acta dice que los vocales van a ser interinos mientras llegan los que se elijan en las provincias, que es necesario contar con esos diputados de las provincias. Ahora, el tema, y aquí es donde entramos las cosas que pueden resultar un poquito más escabrosas, estos diputados van a ir a Santiago ¿para qué? Para integrarse aquí. ¿Ya? La mayoría de los libros de historia, cuando nos hablan de la creación de esta Junta y de la proyección hacia un gobierno posterior más representativo, coinciden más o menos con lo que dice Barros Arana. La Junta creada de Santiago era, según el acta de su instalación, puramente provisional y debía gobernar, comillas, o sea, estamos citando dentro de la cita, ¿no es cierto?, mientras se convocaban y llegaban todos los diputados de las provincias de Chile para organizar el gobierno que debía regir en lo sucesivo. Barros Arana ahí nos está citando parte del acta de la Junta del 18 de septiembre. Entonces, ¿de qué tipo de gobierno habla el acta de la Junta? El acta constitutiva de la Junta. Aquí simplemente dice el gobierno que debía regir en lo sucesivo. Este bonito creo que lo mostré una vez acá. Esta es la copia del acta que se mandó a España en 1814. El documento original se perdió en 1817. De hecho, Martínez quemó toda la documentación que se le había entregado para hacer su historia de la revolución. Y si nosotros vemos ese documento, que es, como bien decía, el acta más original, porque es la que tiene la firma de todos los miembros y personas importantes que participaron de esa reunión, vemos que nos dice se agregasen 6 vocales que fuesen interinos mientras se convocaban y llegaban los diputados de todas las provincias de Chile para organizar la que debía regir en lo sucesivo. La. No dice, como nos cita Barros Arana, el gobierno que ha de regir. No, aquí nos dice la que ha de regir en lo sucesivo. Dice la.
No dice él ni el Congreso, la que. Ahí la única alternativa que yo veo de interpretación, ¿no es cierto?, es la Junta que debía regir en lo sucesivo. Esta es la copia que hizo José Miguel Infante del mismo documento. Esta es la que está hecha en las actas del Cabildo de Santiago, del Archivo Nacional. Los funcionarios del archivo dicen que ese es el documento. Esa es una copia, no es el documento original. El original no existe. Bueno, esta copia dice lo mismo: organizar la que debía regir en lo sucesivo. Entonces estamos hablando de que la Junta iba a dar paso a un Congreso o a otra Junta. Ahí hay un interrogante, ¿no es cierto? Bueno, esa frasecita, la que ha de regir, concuerda con la transcripción del acta que hace Melchor Martínez, transcribió el original mucho tiempo antes de quemarlo, ¿no es cierto? Coincide también con la transcripción que hace Manuel Antonio Talavera, realista, absolutamente, pero tenía amigos y los amigos le pasaban los documentos, él los copiaba y después los devolvía. Pero no coincide con la copia que figura en el expediente del reconocimiento de la Junta, de la Real Audiencia, cuando la Real Audiencia fue obligada a reconocer a la Junta. Ahí ese es el único texto que yo he visto en que existe una diferencia, que dice para organizar el que debía regir en lo sucesivo. La gran mayoría nos dice la, que en ese expediente nos aparece él. En todo caso no dice el Congreso. Dice él será el gobierno que va a regir el lo sucesivo. Bueno, con esas dudas nos fuimos a ver las actas de reconocimiento de la Junta. Y resulta que el acta que se levanta en Copiapó el 22 de octubre de 1810 habla del bando del día 19. La Junta hace un bando comunicándole a todos los partidos, a todas las ciudades, que se ha constituido, que se ha formado esta nueva Junta, ¿no es cierto?, y que deben elegir diputados. Entonces, bueno, había que buscar por esa vía. ¿Elección de diputados para qué? ¿Para el Congreso? ¿Para una Junta? Había que ver los reconocimientos. Bueno, y en Copiapó se anota lo siguiente, se anota este bando, haciendo dicha Junta, en ese bando, todas aquellas prevenciones justas y coordinadas a lo que las leyes previenen para la creación fija de una Junta Provisional Gubernativa. Para la creación fija de una Junta Provisional Gubernativa. Creación fija es la que se va a hacer cuando se elija el diputado. Se le ordena a este subdelegado, que nací, lo van a entender, en este partido, haciendo publicar el bando insinuado y convocando al ayuntamiento para que no hubiera un diputado quien, representando por esta población las acciones y derechos que le corresponden, ocurra a este fin a la capital para organizar el firme gobierno sucesivo. Y ahí lo que yo desprendo es que hay una creación transitoria de una Junta y que con estos diputados que se van a incorporar se va a producir la creación fija de una Junta que va a ser provisional, porque claro, el que manda es el rey. Mientras el rey está preso, va a estar esta Junta. Fija, porque la de Santiago que hay ahora, 22 de octubre de 1810, es un invento de la gente de Santiago con gente de Santiago. El oficio que se le manda al subdelegado de Coquimbo, consiguiente a la misma superior orden de vuestra excelencia, lo manda el subdelegado, perdón, orden de vuestra excelencia, se procedió por este ayuntamiento el día 9, ya vamos a ver en qué condiciones se procedió a eso, a la elección de diputados que va a representar por este partido en esa excelentísima Junta. O sea, 9 de octubre se elige un diputado para que represente a Coquimbo en una Junta, no en un Congreso. Manuel Antonio Talavera, tremendamente realista, al momento de contar, de narrar en su libro, ¿no es cierto?, la creación de la Junta, anota un montón de reflexiones bien leguleyas. Y llega a un punto en el que dice, a ver, aquí el ex gobernador Toro Zambrano va a ser presidente vitalicio de esta Junta. Y anota esta reflexión al ladito. Si los demás vocales son interinos, porque los diputados de las provincias son los que deben organizar la Junta Gubernativa del Reino, como si en el concurso de estos se da perpetuamente la presidencia al señor Conde
e interinamente a los demás vocales. Aquí de nuevo está la idea, ¿no es cierto?, de que los diputados de las provincias van a organizar una junta gubernativa más firme, digamos. Una carta que O'Higgins le manda a Juan Maquena el 5 de enero de 1811. Dice en la carta, grosso modo, ¿no es cierto?, que un poquito antes de que Juan Martínez de Rosa, que sabemos integra esta junta como el hombre fuerte de Concepción, se fuese hacia Santiago, ¿no es cierto?, a integrarse a la junta, habían hablado, y que O'Higgins le había insistido fuertemente en dos objetos, en dos puntos que tenían que ser, como quien diría, según O'Higgins, la guía de su accionar en esa junta. Esos puntos, esos objetos eran, como dice, la convocatoria de un congreso y la libertad de comercio. O sea, cuando O'Higgins se despide de Martínez de Rosa, le dice: amigo, trate de que se forme un congreso. Por lo tanto, no estaba en la mente de la Junta, en la mente del Cabildo el 18 de septiembre, formar un congreso. Y después de cuenta, bueno, fíjese, Maquena, que le resultó. Nuestro amigo Martínez logró que los integrantes de la Junta convocaran a un congreso, pero tuvo que vencer la resistencia que la Junta le oponía para la creación de un congreso. La mayoría de los miembros de la Junta se oponía violentamente a ella. Los miembros de la Junta no quieren que exista un congreso. Martínez de Rosa sí. Martínez de Rosa es mucho más avanzado, es mucho más radical, digamos así, ¿no es cierto?, que los miembros de la Junta que residen en Santiago. Agustín de Izaguirre, en una carta a su hermano Miguel, que está en Lima. Todos están contentos, pensando solo en nuestra defensa y en el Congreso de los Diputados para hacer un gobierno firme y estable. En el Congreso de los Diputados. Si uno lee la documentación de los días previos a la formación de la Junta, se habla también del Congreso, pero no del Congreso con C mayúscula, como institución, sino que del Congreso como congregación, que es más o menos la idea que está ahí. En todo caso, el mismo Izaguirre, ¿no es cierto?, 5 días después, otra carta a Diego Quesada. Tengo noticia de que por este correo va la acta, así lo dice, para el nombramiento de diputados que deben solidar el gobierno. Solidar es consolidar el gobierno. ¿Cuál gobierno? El actual. Haciendo una constitución con la cual deba en lo sucesivo gobernar la Junta. Hacer una constitución con la cual deba de aquí en adelante gobernar la Junta. Ahora, una pregunta. En el acta del día 18, en ninguna parte aparece la idea de dictar la constitución. En ninguna parte. Esta es una idea que se metió aquí entre medio. Aquí entre medio. ¿De dónde viene esa idea? Lo más probable es que venga también de Martínez de Rosa. Entonces tenemos, Congreso como reunión de personas que van a debatir, deliberar algún punto específico, como las Cortes españolas. Las Cortes españolas, a diferencia del Parlamento británico en esa época, se reúnen muy ocasionalmente. O sea, de hecho, si no me equivoco, las Cortes españolas, antes de 1812, porque esas son bastante especiales, de hecho se llaman Juntas Generales y Extraordinarias. Si no me equivoco, la última vez que se reunieron fue en 1786, cuando asume Carlos IV y se reconoce a su hijo Fernando como futuro rey también del momento de la. ¿Es esa la idea que impera en Santiago? Una corte como la española. Y Congreso como cuerpo representativo, con poder legislativo y constituyente, que podría ser la idea de Concepción y otros más radicalizados. La verdad es que todo parece que apunta a esta diferenciación. Algunos querían las Cortes al más puro estilo tradicional y otros querían un Congreso constituyente. Bueno, esto lo sacamos de los reconocimientos, ¿no es cierto? Y los reconocimientos son tremendamente importantes porque le dan esa representatividad a la Junta
que la Junta prácticamente no tenía. La Junta representaba a Santiago. ¿Ya? Precisar algunas cosas nada más. 4 poblados lo hacen reconocimiento en cabildo ordinario, 9 lo hacen en cabildo abierto y 2 en asambleas, que no son cabildos abiertos tampoco. ¿Ya? Y hay cosas muy extrañas. Se jura obediencia, fidelidad y vasallaje a la Junta, como si fuese el rey. Pues bueno, asumió con poder como el rey. En algunos casos se reconoce a otras autoridades de la monarquía, a la regencia, a la Junta, qué sé yo. Pero ¿por qué se reconocen esas autoridades? ¿Por qué se reconoce también al virrey? Es que se está creando una junta, esto es una cuestión nueva, esto es una cuestión como revolucionaria, esto es una cuestión que después nos puede caer un castigo, así que mejor pongámosla ahí por si acaso, ¿ya? En varios se habla de la legalidad de la junta, ¿no es cierto? Pero en todos los documentos se manifiesta lealtad al rey, ¿ya? Ahora, la historiografía nos cuenta que esto fue aceptado con la creación de esta junta y todo el mundo dijo, oh perfecto, ahora somos felices, vamos a tener junta, estamos muy bien, ¿no es cierto? Pero resulta que eso es absolutamente contrario a lo que ocurrió en todos los otros países donde se formó junta. Buenos Aires forma junta, Caracas forma junta, pero hay ciudades que no lo reconocen, que no aceptan el gobierno que se ha formado en Buenos Aires y en Caracas también. En Chile no, según lo que nos cuenta la historiografía tradicional. En Chile se aceptó esta junta, que después iba a venir un congreso, ya sabemos que no era buena idea, ¿no es cierto? Y todos dijeron que bueno. Ahora, hay elementos que son muy raros. Primero, la existencia de documentos que son iguales de estos reconocimientos. La de San Felipe, la de los Andes, eso lo comentamos el año pasado. Son exactamente iguales, o sea, el comisionado trajo un formulario y se llenó. ¿Ya? No fue ante notario nomás, es el único problema. Las actas de San Felipe y los Andes son igual a la de Rancagua, o sea, bueno, vamos copiando entonces por último. ¿Ya? ¿Por qué esas coincidencias literarias? ¿No será que Santiago tiene como que no se me arranque nadie aquí, tener todo como bien controladito? ¿Por qué se manda un comisionado, o sea, un tipo al que se le dice, oiga, vaya usted y saque el reconocimiento? ¿No es eso como forzar un poquito a la gente? Entonces, yo esa duda la planteé el año pasado también acá. Bueno, habría que ver si realmente fue tan voluntario, digamos, que la gente haya aceptado. ¿Ya? El segundo elemento es la tardanza. Uno podría entender que Copiapó se demorara 35 días en reconocer a la Junta. Son 803 kilómetros de distancia respecto a Santiago. Pero no que Quillota se haya demorado un día más todavía, están 209 kilómetros de distancia. O sea, ahí hay algo raro. ¿Ya? La Serena se demora 21 días. Petorca 34 días. Los Ángeles 58. O sea, esto es una cosa extraña, es una cosa muy rara. ¿Cómo se demoran tanto, incluso algunas ciudades o poblados que están bastante cerca de Santiago? Ahí viene algo raro. Hay una denuncia, y esto es lo que nos permite decir, no todo el mundo estaba de acuerdo con este asunto de formar una junta y después otra junta. La denuncia la hace Claudio Calle. Habla de La Serena, Melchor Martínez cuenta lo mismo, pero lo coloca en Coquimbo. ¿Ya? Los dos, en el fondo, digamos, ¿no es cierto?, estarían relatando que la gente, o la gente importante, ¿no es cierto?, no quiso aceptar esta junta y que la junta los obligó a hacerla. ¿Ya? Afortunadamente, hoy día en la mañana pude encontrar este cosito, no alcancé a leerlo acá, les voy a leer una parte del oficio que la Junta le manda a Bernardo Solar, que es el comisionado que se envía a esta zona para obtener estos reconocimientos. Esto es del 29 de septiembre, o sea, 29, ellos reconocen el 8 de octubre.
Persuadida esta Junta del celo patriótico y fidelidad de usted, ha tenido a bien acompañarle los adjuntos papeles para que, incluidos de sus contenidos, los adjuntos papeles son las cartas que han llegado desde Coquimbo, ¿no es cierto?, diciendo que no iban a reconocer. Para que, incluidos sus contenidos, los pase al subdelegado y cabildo, asistiendo usted a este acto. Fíjense cómo dice aquí. Disponga, asistiendo usted, que no es miembro del cabildo, disponga, o sea, usted empieza a mandar al tiro en esa reunión. Disponga que se lean, se preste el juramento de reconocimiento debido al actual gobierno con toda la solemnidad y demostraciones públicas que permita esa ciudad. Disponga usted que se lean y que se preste, o sea, oblíguelos, en el fondo, y que esto se publique, ¿no es cierto?, como se pueda. Para su puntual cumplimiento, pedirá usted a las justicias y jefe de milicias, en virtud de esta, o sea, de este mismo papelito, cuantos auxilios juzgue oportunos, haciéndole responsable de la más leve omisión en materia de tanta gravedad e interés. A consecuencia, nombrará el ayuntamiento el diputado que se le encarga. O sea, vaya usted, lleve tus papeles, dígale a esta gente que debe reconocer a la Junta y jurarle obediencia. Por si acaso, hable con el comandante de las milicias para que le preste el auxilio que sea necesario que usted juzgue conveniente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que le podemos llenar de milicianos afuera, nosotros o adentro, y forzarles, porque como dice ahí, el ayuntamiento reconocerá. O sea, no tienen alternativa. Tienen que reconocer. ¿Ya? El problema es que Claudio Gay, en su libro Melchor Martínez, no cita ningún documento de esto, y esto apareció en el archivo Carrera hace unos 3 años atrás, 4 años atrás. Se encontró el famoso documento. Entonces, ¿de qué legitimidad estamos hablando? ¿No? Bueno, ese es el origen del Congreso. El Congreso es una idea que viene desde el sur. No es una idea que haya estado en Santiago ni en la creación de la Junta. Y la creación de la Junta no es tan bonita, tan, no sé, tan floriponteada, ¿no es cierto? Y idílica eso, ¿no es cierto? Respetando los derechos y todo lo demás de todo el mundo. No, hay incluso hasta obligación. ¿Qué pasa con los diputados? Cuando se saca finalmente la convocatoria de elecciones, que a Martínez Rosa le costó mucho sacarla, pero los diputados, ¿no es cierto?, se establecen cuáles son las metas del Congreso. Acordar el sistema más conveniente a su régimen y seguridad durante la ausencia del rey. O sea, el Congreso va a funcionar durante la ausencia del rey. Discurrir, examinar, resolver tranquila y pacíficamente qué género de gobierno se propósito al país en las presentes circunstancias. Las presentes circunstancias es que nuestro rey está preso. Dictar reglas a las diferentes autoridades, determinar su duración y facultades, establecer los medios de conservar la seguridad interior, fomentar los arbitros que den ocupación a la casa numerosa del pueblo, o sea, al bajo pueblo, como se dice ahora, que la hagan virtuosa, la multipliquen y retengan en la quietud y tranquilidad que tanto depende del Estado. De ahí algunos autores sacan la idea de que el bajo pueblo estaba como quien diría en efervescencia y que venía una suerte de revolución social. Yo lo encuentro un poquito arriesgado plantear. Ahora, si nos fijamos, son como cosas clásicas de lo que podemos esperar de un Congreso. Pero, a ver, preguntemos, ¿por qué fue necesario decir, mire, el Congreso va a ser para esto, para esto, para esto y para esto otro? ¿Por qué era necesario delimitar el poder del Congreso? ¿Se podrá pensar, claro, las ideas de la ilustración? Sí, puede ser. Pero resulta que no era lo que inicialmente se había planteado. Inicialmente se ha planteado una junta fija, como decía ese reconocimiento, ¿no es cierto?, de ahí en adelante, y que asumía como el rey, o sea, con la plenitud del poder, por lo tanto sin limitaciones. Lo más conservador, junta; lo más radical, Congreso. En el acta, insisto, no aparece esta idea. Es esto lo que genera la resistencia, más que probablemente, ¿no es cierto?, de americana. Pero, en todo caso, en esa convocatoria y en todos los documentos del Congreso está esta idea de la autonomía. Ojo, autonomía, no
separarse de España. Autonomía, nos mantenemos dentro con un cierto grado de independencia. Ahora, cosas extrañas, la convocatoria, ¿no es cierto? El número de diputados de cada distrito debe ser proporcionado a su población. Esto va a generar problemas después en la historia del Congreso. Bueno, la gran mayoría de los poblados del país escogen uno, Valdivia, son de Los Ángeles, Puchacay, Rancagua, Melipilla, Quillota, Linares, Itata, Cauquenes, Aconcagua, Petorca, Cuscuaco. Todos eligen uno. Santiago 6, Concepción 3, Talca, Chillán, Talca, Coquimbo, San Fernando 2. El documento, después de que nos da estos números, dice total 42. Ahora, yo no soy un genio para la matemática, pero la calculadora ayuda mucho. A mí la suma me da 36. Hay una diferencia de 6 diputados. Ojo con ese número, ese es el número mágico. Ya no por qué. Porque el Cabildo de Santiago, una vez que ya se estaban haciendo las elecciones, son muy pocos los papeles que hay de esas elecciones, son súper pocos. Están los de Concepción, los de Santiago y los de Los Ángeles, no hay más. El 8 de enero, el Cabildo de Santiago diciendo: somos la ciudad más importante del reino, la ciudad capital, siempre se ha pensado que nosotros tenemos que tener más diputados que el resto, nosotros no podemos tener 3 diputados igual que la provincia de Concepción. Nosotros tenemos que tener más. A nosotros nos corresponden 12 diputados, no los 6 que tenemos. La Junta, y aquí se puede armar una discusión historiográfica muy simpática, digo yo, la Junta aceptó esta petición. Nunca aclaró por qué la aceptó. Nunca. Y curiosamente, dentro de esa Junta está Martínez de Rosa, líder de los radicales, que después van a armar un tremendo escándalo porque Santiago tiene estos 6 diputados más que sacaron desde la elección. Ahora, curioso, la provincia de Concepción no tenía 3 diputados. La ciudad de Concepción sí, la provincia no. Son más de 6. Chillán, Los Ángeles, eso es Penco. De Maule hacia el sur, todo eso es Concepción. Ahora, el jueguito del 6. Santiago elegía 6, ahora pide elegir 12. 6 más. ¿Por qué la convocatoria decía 42 y no 36? 6 de diferencia. Puede ser casualidad. Puede ser casualidad. No presumí nada. Aquí es donde se puede armar la discusión tremenda, ¿no es cierto? Porque de esta discusión va a depender la suerte del Congreso a futuro. A ver, no hay explicaciones. No sabemos por qué la Junta aceptó la petición de Santiago. Lo que sí se ha dicho, bueno, lo puedo decir con el nombre y apellido, Gabriel Salazar en su libro Constitución del Estado dice que esto fue una modificación inconsulta y arbitraria. Ahora, no sé, inconsulta, bueno, ¿y a quién se le podría consultar? ¿A quién le puede consultar la Junta? ¿Al Congreso? Si el Congreso no existe todavía. A los pueblos, o sea, hacer una suerte de plebiscito antes de hacer la elección, o sea, es un despelote políticamente hablando. Arbitraria. No creo que sea arbitraria porque no me parece que sea ilegal. La Junta asume como regencia poder en plenitud, puede hacer y deshacer. Así como pudo dictar la convocatoria, el reglamento electoral, podrá alterarlo mientras está funcionando. Bueno, sí podemos decir que es inoportuna. Claro, porque las elecciones ya se estaban haciendo. Eso sí. ¿Ya? Ahora, en el Congreso, cuando ya se arma el Congreso, vamos a tener 3 grupos de diputados. El minoritario, ¿no es cierto?, los realistas, uno intermedio, que es el de los más radicales, y la mayoría que era más bien moderada. La mayoría era de la provincia de Santiago. Y los radicales son de la provincia de Concepción. Están esos 2 grupos ahí en la pelea. Los realistas son una comparsa de 3 o 4, no es mucha la diferencia que ellos puedan hacer. Ahora, resulta que estos diputados radicales reclamaron
iniciadas las sesiones del Congreso, porque Santiago tenía más representantes. Pero hay cosas muy raras. A ver, el 30 de abril del año 11, los diputados de la provincia de Concepción que estaban en Santiago se incorporaron a la Junta. En ese momento no reclamaron porque Santiago iba a tener, porque todavía no se hacía la elección, acordémonos que la elección de Santiago estaba el 1 de abril, se produjo Martín de Figueroa, se postergó, se hizo en mayo en definitiva, pero el 30 de abril estos diputados se incorporan a la Junta, pero no reclamaron ahí. El 6 de mayo se hizo la elección en Santiago, tampoco reclamaron en esa oportunidad. ¿Cuándo reclaman? El 24 de junio de 1811, 50 días después de que se han incorporado a la Junta. Ahí recién plantean el reclamo de esta sobre representatividad de Santiago. Ahora, las preguntas ahí son como obvias, no se dieron cuenta antes. No hisparon nunca que Santiago iba a tener más diputados. No se les avisó. La verdad es que esta gente no reclama porque Santiago tenga más diputados. Esta gente reclama por la orientación política que van a tener, que tienen, hecha la elección, los diputados de Santiago. Porque ven que su opción más radical, ¿no es cierto?, va en minoría. El Congreso no va a ser tan revolucionario ni tan radical como ellos lo estaban pensando. Por eso es que reclaman. Y eso estalla cuando al interior del Congreso se plantea, y aquí sí que podríamos decir que empieza la división del ejercicio de poder, pero una cosa muy, muy tímida, se plantea la creación de una junta ejecutiva. Y la discusión es, bueno, ¿cómo elegimos esta junta ejecutiva? ¿Votamos todos al tiro, Congreso pleno, o hacemos una votación, 3 miembros de la junta, creemos una provincia en Coquimbo, entonces un miembro de la junta para Coquimbo, uno para Santiago y uno para Concepción? Y ahí se arma la discusión. ¿Puedo hacer una consulta? Ahí habla de orientación política. Y al comienzo de la exposición habló de, cuando se llamaba elegir diputado, de su partido. No, el partido en ese caso es el partido de división territorial. Y orientación política es otra cosa, es entre comillas, digamos, o sea que, a ver, son más radicales, pero yo no me atrevería a decir que son francamente republicanos, democráticos, una cosa por el estilo. Son más radicales. Ahí estalló la discusión. Y ahí es cuando estos diputados radicales se mandan cambiar del Congreso. Renuncian. Pero así, como entre comillas también, porque es bastante especial esa renuncia. ¿Ya? ¿Por qué es especial? Por el carácter que tienen ellos como diputados. En la convocatoria se dice que los diputados tienen que presentarse el día tanto en Santiago, ¿no es cierto?, con los poderes. O sea, con unos documentos que les dará el cabildo, ¿no es cierto?, el que diga, mire, aquí elegimos a fulano de tal, que es el portador de esta, ¿no es cierto?, es lo que ahora hace el tribunal electoral, ¿no es cierto?, que dan un certificado de entrega de la elección. Pero poderes, en esa época, además de decir, mire, este es nuestro diputado va para hacer A, B, C, D y E. O sea, el diputado va con instrucciones, digamos así. No son como nuestros diputados. Nuestros diputados, ¿no es cierto?, asumen el cargo y ellos, independientemente de lo que nosotros pensemos, van a tomar sus decisiones votando a favor o en contra de A, B, C, D o E. No tienen que consultarnos a nosotros. Estos diputados iban con poderes que eran guías de su actuación. Usted va a procurar esto y esto otro. No son absolutamente independientes. O'Higgins, para lograr el sentido indicado del reglamento, la felicidad general de un pueblo que deposita en sus manos la suerte de su posterior. Una formulación bien general. Los diputados de Santiago tenían instrucciones súper precisas. ¿Ya? Son tan dependientes estos diputados que tenemos el caso de los diputados realistas de Concepción. La provincia, la capital de la provincia más revolucionaria, tiene 3 diputados que son los más realistas del Congreso. Es una cosa muy rara.
Bueno, el 5 de septiembre, en un cabildo abierto en Concepción, se cambian los diputados. ¿Por qué? Porque no confiamos en ellos y porque no han hecho nada ante el aumento de diputados por Santiago. No sé si hoy en día se podría plantear una cosa así, sacar a un diputado porque ya no confiamos en él. Otra cosa muy interesante de este primer congreso es este grupo radical que... Perdona, sale un fallo del Tribunal Constitucional respecto a una senadora ¿Sí? que, de acuerdo a la ley, se eligió por el partido vigente. Y fue reclamado eso por la oposición. El tribunal no consideró factores de esta índole para rechazar la destitución de la senadora. Yo lo que entiendo, y he estudiado harto menos leyes que usted, mi estimado, es muy simple. Entiendo que la reclamación, la presentación ante el Tribunal Constitucional fue porque los ministros tienen que tener un plazo de 6 meses, creo que, para presentarse como candidato. Un año. Yo creo que ahí es donde está el cuento. Para presentarse como candidato, aquí no hay ninguna presentación a ninguna elección. Además existe un precedente que anteriormente no se había dedicado a eso. Solo ahora le quedan aplicar. Yo entiendo que se Pero eso no es tema, pues, don Cristiano. Pero siempre es bueno concordar. Bueno, Nos tratamos 2 siglos antiguos. No se ponga nervioso. bueno, el tema es que estos diputados radicales, ¿no es cierto?, el 9 de agosto, cuando el Congreso decide, vamos a votar todos juntos, el Congreso pleno para elegir esta Junta Ejecutiva, ¿no es cierto?, ellos hacen abandono, una renuncia especial porque la mandan a sus representantes, perdón, a sus representados, a la gente que los envió al Congreso. No la presentan al Congreso, la presentan a quien los mandó al Congreso, para que ellos decidan si la aceptan o no la renuncia. Como quien diría, a ver, es una suerte de renuncia con elástico, pero nos mantenemos aparte mientras tanto. ¿Bien? La idea, en el fondo, es crear una crisis. Ahora, la discusión, Gabriel Salazar que también plantea, ¿no es cierto?, que esto fue una cosa que la conformación de esta autoridad ejecutiva fue arbitrario, fue una trampa, se sorprendió. No. Si uno ve las actas, resulta que se estaba discutiendo desde antes la creación de esa junta ejecutiva. No fue una novedad, no nos pillaron por sorpresa estos radicales. Lo que pasa es que los radicales son menos y buscan la fórmula, crear la provincia de Coquimbo, 3 cargos en la junta, 3 provincias, 1 para cada uno, para estar en esa instancia de poder. Es una cuestión política, no es una cuestión de representatividad más o menos. Ahora, se produce en el fondo la crisis, y esa crisis es la que desemboca, ¿no es cierto?, en el golpe de Estado que da José Miguel Carrera el 4 de septiembre. El Congreso empezó a funcionar el 4 de julio, agosto un mes y de agosto a septiembre. 2 meses y ya tenemos un golpe de Estado. Entre paréntesis, empieza a funcionar el 4 de julio, no es porque, sí, el 4 de julio Estados Unidos y no te cuento, no, empieza a funcionar el 4 de julio porque el Palacio de la Real Audiencia, donde iba a funcionar, ¿no es cierto?, de hecho funcionó ahí, hubo unos tremendos temporales y tenía cualquier cantidad de filtraciones de agua y goteras, entonces se postergó, y se postergó hasta el 4 de julio, iba a empezar a funcionar a fines de mayo. Es una cosa muy casual. Ahora, este grupo de radicales, estas son las cosas que aparecen en los libros, pero por ahí muy escondiditas, este grupo de radicales, el 10 y el 27 de julio, es decir, a los 6 y a los 21 días de inaugurado el Congreso, planeaba dar golpes de fuerza contra el Congreso. A los 6 días, ya dentro del Congreso, había diputados que pensaban en cambiar la composición del mismo Congreso porque en Santiago tenía más representantes. A los 6 días de funcionamiento. Y esas son conversaciones que se tienen, esas son las que denuncia José Miguel Carrera en su diario.
cuando llega, que sus hermanos han tenido conversaciones con Peterson. Esas conversaciones las han tenido con quién? Con jefes militares. O sea, esto no es una cosa de a ver, hay más gente, entonces no es una cuestión como política civilizada, hay un recurso de fuerza. A los aires. Y eso nos lleva al cierre del Congreso, ¿no es cierto?, al tema de los golpes de Estado. Le puse golpes entre comillas porque a la larga, quizá a excepción del último golpe que da Carrera en julio del 14, esos son los golpes de la Bacha Vieja, todos, digamos. 3 de ellos tienen relación con el Congreso, los 4 no. A la larga no son tan golpes de Estado. ¿Por qué? La primera cosa, son 3 o 4 golpes de Estado lo que es la Bacha Vieja. La historiografía siempre nos dice que son 3. 4 de septiembre, para cambiar la composición del Congreso, ¿no es cierto? 15 y 16 de noviembre, para cambiar también el Congreso y Junta. Y el 23 de julio del 14, que es el golpe que Carrera da contra Francisco de la Larcha, después de la firma del Tratado del Cairo. A los 4 días Carrera le escribe al cura Almenara, el secretario de Gainza, que aceptamos con el otro tratado. No pasamos por eso también. Bueno, resulta que en diciembre, cuando el Congreso termina, cuando el Congreso se cierra, el Congreso no dijo, bueno, nosotros llegamos hasta aquí, cerramos este cuento, no sé cómo funciona. No, eso lo dijeron obligados por la presencia de tropas militares en la plaza. O sea, también eso es un golpe de Estado. ¿Ya? Ahora, golpes así entre comillas, ¿ya? Son bastante a la chilena, 4 de septiembre, está el Congreso funcionando, ¿no es cierto? Carrera llega con sus tropas y sus padrinos políticos, obviamente la familia Larraín, con la que se enemiga después. Entra al Congreso, mire, queremos que el excesivo número de diputados de Santiago se recorte y que salgan algunos. Le dicen, ¿puede traer eso por escrito? Ya. Y sale a la plaza. En la plaza le pasan el papelito y vuelve con el papelito y va entrando, ¿no es cierto? Y lo va leyendo. Y él mismo lo reconoce en su diario. Empezó a cambiar los nombres. ¿Qué preparación tiene ese golpe? En términos de cuestiones militares, había 7 actividades militares que hacer, anular tal regimiento, torre. No se alcanzaron a hacer tampoco. Y entra la discusión. Y discute Carrera ahí, ¿no es cierto?, con su uniforme y todo, con el Congreso. Ya, aceptamos eso, hace otra petición. No, eso lo podemos dejar para después. Ya, lo dejamos para después. O sea, hay una imposición de una voluntad, de una fuerza, y yo no la veo muy clara. ¿Ya? El otro, que es mucho más a la chilena, ¿no es cierto?, es el del 15 y 16 de noviembre, un golpe de Estado que se demora 2 días. ¿Por qué se demora 2 días? Porque se quiere cambiar la conformación de la Junta Ejecutiva. Y los comandantes militares, le hacen los hermanos Carrera en el fondo, ¿no es cierto?, empiezan a mandar papeles al Congreso, mire, queremos que se cambie la Junta Ejecutiva, Para eso es necesario que usted convoque como Congreso a una asamblea. Que el Congreso empieza a tramitar, empieza a ponerle dilación. Y ellos tampoco se deciden a dar un golpe de fuerza. Aquí no hay disparos, no hay fusiles, o sea, los fusiles están, pero no se usan. No hay humareda de pólvora, nada. No son tan golpes de Estado. Bueno, al final, ¿no es cierto?, ya 2 días el Congreso logra resistir este muñequeo con las fuerzas militares. ¿Ya? La legitimación, como Carrera lo dice, el Congreso cedió el poder. Claro, si me están amenazando 2 días, termino por cederlo, digamos, no termino vuelta. ¿Ya? Y el último golpe, ¿no es cierto?, respecto del Congreso es el del 2 de diciembre, donde también hay uso de fuerza militar, hay presencia de fuerza militar. Entonces, en definitiva, ¿no es cierto?, y por ahí cerrando, el Congreso no es una derivación natural de la Junta del Gobierno. El Congreso es una idea que viene desde Concepción, desde el sur, que la trae Martínez de Rosa. El Congreso
es un gobierno que asume en plenitud. No es separación de poderes del Estado, es lo más mínimo. Y es más, la Junta Ejecutiva que se iba a formar ahí, ¿no es cierto? Que esto se formó, la verdad es que facultades ejecutivas tenía muy pocas, muy pocas. Básicamente tenía que preocuparse de la correspondencia y otros gastos menores. No era como para armar tremendo escándalo, y que los diputados radicales se fueran del Congreso. Tercera cosa, jugando con la matemática, se puede determinar que si Santiago perdía 6 diputados, los radicales no pasaban a ser mayoría, a no ser que convencieran a por lo menos unos 3 que se pasaran hacia su bando. O sea, tampoco eso es como muy claro, digamos. Cuarto, el Congreso es, en el fondo, una primera instancia del aprendizaje de discusión parlamentaria. O'Higgins lo dijo muy claro en una carta, en la misma carta mañana, la misma presidente. El Congreso va a dar muestras de la más increíble puerilidad que podamos tener. Nuestro país no tiene preparación para esto. Dice, bueno, pero hay que empezar en algún momento. Mientras antes sea, mejor. Va a ser esa primera instancia de una toma de decisiones en más de una persona, como era hasta ese momento, ¿no es cierto? Pero también es el inicio de, uno, una carrera ascendente, José Miguel Carrera, ¿no es cierto? Y dos, el inicio de resolver los temas políticos por la violencia. Aunque a los 6 días no se haya dado un primer golpe contra el Congreso, a los 6 días de su funcionamiento, por lo menos algunos diputados ya estaban pensando en hacerlo. Entonces, ya hay una idea de recurrir a la violencia como solución a los problemas políticos que se dan. Entonces, a la larga, y por último, ¿no es cierto?, este primer Congreso no fue tan idílico, como tampoco lo era la Junta. ¿Por qué? Porque la historiografía nos cuenta esta cosa así como tan bonita y cuando uno se empieza a meter, empieza a encontrar estas cosas y va viendo que no. Porque todos estos libros se escribieron cuando se está creando una identidad nacional. Y hay que decir, bueno, nosotros somos distintos del resto. A nosotros no nos pasó como en Buenos Aires. Todos dijeron, bueno, sí aceptamos la Junta, nuestro Congreso, dividimos el poder y qué sé yo. Una cosa que es en el fondo una mentira. Es muy real, digamos. Bueno, ese es el asunto del Congreso y afines temas cercanos al Congreso. Ahí estamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, profesor, una pregunta. ¿Cuándo se fundó el Congreso, la Cámara de Senado? A ver, el Senado aparece en 1812. 1812. 1812. Igual con el Bernardo. reglamento constitucional de Carrera, que también es aprobado de una manera bastante especial, ¿no es cierto? Porque dice las provincias aprobarán el reglamento, sí. Y en Santiago se dice por suscripción. Le afirmen aquí los que están a favor y aquí los que están en contra. Es súper democrático y secreto. Ahí se configura el Senado. Ya, pero igual con Bernardo O'Higgins, ¿no? No, O'Higgins ya no está en el poder. En ese momento está como que retirándose un poco de la escena política. Sí. Gracias. ¿Por qué aparecen 3 diputados realistas en Concepción cuando el poder lo tenía Martínez de Rosa en Concepción que era radical? Porque ese fue el resultado de la elección. Están los registros, están los números y salieron elegidos. Claro, es que una cosa puede ser la ciudad misma, que puede ser un poco más sanitario, ¿no es cierto? Una cultura un poco más elevada que en otras ciudades como Los Ángeles, qué sé yo. Pero el tema de la elección misma, digamos, es muy rara. La verdad es que no se puede hacer un estudio completo porque no están los papeles, digamos. Ahora, ojo que, por ejemplo, O'Higgins no fue elegido. O'Higgins fue proclamado. O sea, ¿Proclamado por quién, perdón? Por los vecindarios de Los Ángeles. Por los que iban a votar, pero no votaron. Pero un numeroso desatario. 250 personas. Era harto. Pero ojo,
el mismo Higgins es que reclama porque existen estos diputados de Santiago que son más, pero resulta que los de Santiago por último fueron elegidos. Carrera está dando un golpe de Estado porque el Congreso tiene una constitución, una conformación que no representa el voto del pueblo, pero ¿quién le dio a él la autoridad y el voto del pueblo para actuar en nombre del pueblo? Nadie. O sea, alega porque estos dicen actuar en nombre del pueblo y él también hace lo mismo, digamos. Actúa a nombre del pueblo, pero sin que el pueblo le haya dicho haga esto otro. El pueblo que está en la plaza el 4 de septiembre, afuera, ¿no es cierto?, es la familia de la país. O sea, profesor, en el fondo, uno puede escuchar la intervención de que la sensación que si no hubiese ocurrido lo que pasó en Europa, probablemente el desarrollo político de Chile habría sido mucho más, en el tiempo más prolongado, pero es una realidad, porque A ver, como que después se radicalizó violentamente el proceso, pero en estos minutos como que no hay ni siquiera un estilo para gobernar, no hay partido, no hay una cosa orgánica. Es como que digamos huérfanos del poder central, y eso nos conlleva en consecuencia la situación esta de las dudas, no ir ni vete. yo diría que en este momento, en 1811, a fines del 10, la única cosa clara que hay es que si se quiere ser independiente, es independiente respecto al pueblo. Más que cualquier otra cosa. Experiencia política no hay ninguna. Y claro, o sea, si esto no hubiese pasado, digamos, entre la visión de Fernando y desencarnar todo este asunto, suponiendo que el liberalismo hubiese seguido funcionando como idea, porque la experiencia francesa ya estaba de todas maneras, digamos, quizás se habría atrasado un poquito hasta los años 30, los años 40, 48, probablemente. El cuento es, para mí, digamos, mi visión de todo este, pero ampliando un poco más ya fuera de la parte rica, digamos, es que el año 17 el año 17 es muy fundacional, porque el año 17 sí se impone la idea de la independencia, se impone. Esa idea viene desde Argentina. Las ideas que hay de independencia acá serán de 3 o 4 personas. No podemos identificar más de 3 o 4 personas que sean independentistas antes de 1817. Sí, O'Higgins, Camilo Enrique, Carrera Mil. Juan Martínez Rosa. Martínez de Rosa, Carrera, no sé, yo Carrera lo vería con bastante. Porque Carrera no proclama la independencia. La explicación clásica es que no era el momento para. Pero perdón, a ver, Carrera, un tipo que da 4 golpes de Estado, va a tener algún miramiento en de si somos independientes. Porque lo que hay en el reglamento constitucional del 12 es asignatura tontera, decir que eso es independencia. Yo lo digo así, ¿no? Una tontera. Porque dice que el rey Fernando a su nombre gobierna la Junta. Y al nombre del rey gobierna la Junta, las órdenes que vienen de afuera no tienen valor, obvio, si tenemos nuestra propia Junta que nos manda a nosotros. Entonces Carrera, yo no sé, no lo pondría en la lista. Pero bueno, si lo ponemos son 5. ¿A quién más ponemos? ¿Por qué el bicentenario se considera entonces a partir de 1810 como independencia de Chile si realmente fue en 1818? Porque tenemos la costumbre de celebrar el 18 de septiembre, no el 12 de febrero, por ejemplo, que es Chacabuco y es la proclamación de la independencia. Claro, lo que pasa es que el 12 de febrero es muy cercano al carnaval, y en esa época el carnaval era como bastante orgulloso. Era como cuando ya se decide en la época postal de celebrar formalmente. Entonces era como, no sé, en castellano para un más católico estar cerca del carnaval, digamos. Entonces, ya, otra fecha significativa, 18 de septiembre. Entonces lo que se conmemora el 18 es la instalación de la Junta, nada más. Relativo. Claro. La independencia, el bicentenario de independencia, va a haber que celebrarlo en el año 2018. Claro. Exacto. Y bueno, hay un montón de bicentenarios entre medio, pues ya bueno, estamos terminando, así que hagamos cuenta que estamos en el 2012. Próximo año, parece que se nos viene el bicentenario de la guerra. Empieza el bicentenario de Rancagua. Bueno, y así vamos a llegar hasta el 2026, con Callao y Chihuahua.
que es lo último que cae ya de que está en poder Italia. Se celebra el 18 porque el año 11 se celebró el primer aniversario de la Unión. Se hizo una fiesta. Los editores de la Guerra de Chile fueron a esa fiesta bastante. Y uno salió ahí variado por lo mismo. Bueno, si bien es cierto que el 18 de septiembre no se proclamó la independencia, y que en el fondo hubo un reconocimiento y acatamiento de los derechos de Fernando VII, el deseado, ¿no es cierto?, porque está cautivo. Bueno, pero lo mismo pasó en Buenos Aires el 25 de mayo, lo mismo pasó en Quito, lo mismo pasó en Venezuela, en el Alto Perú. Es decir, si bien todos esos actos no fueron el quiebre, digamos, definitivo, jurídico y de hecho, sí fueron, ¿no es cierto?, el primer acto de manifestación de un espíritu político propio de esta sección hispanoamericana como la llama Encina, ¿no es cierto? Yo creo que esa es la justificación. No, evidentemente hay una toma de decisión política. Ahora, yo no, en honor a mi maestro, digamos, Néstor Mesa, yo no creo tampoco que sea tan novedoso que tomen decisiones políticas. De hecho, hay una participación política en todo el periodo colonial. Ah, sí, claro. Pero de esa naturaleza. Pero ya, ahora, me decís, mire, el gobierno recae en manos de las únicas cosas parecidas que hay, ¿no es cierto?, en la deposición de Acuña y Cabrera en 1655. Claro, que si vamos en ese orden de ideas, debería haber habido para la guerra de sucesión española en 1700 a 1703 y no hubo nada. O sea, hay una toma de decisión y decir, bueno, pero hay gobierno transitorio, ya. Hay algunos que dentro de ese grupo, claro, son mucho más radicales, son mucho más avanzados, quieren mucho más. Pero no podemos, por eso, algunos decir, bueno, mire, todo el mundo está en esta línea. Don Manuel de Sala también, don José Antonio de Roja. Manuel de Sala es un personaje de opiniones muy variables. En la carta de Santiago Patricio a Dionisio Terraza, de Rejón, ese tipo de documentos de Manuel de Sala, por ejemplo, en uno dice, a ver, mire, la autoridad excesiva, el abuso de poder empezó aquí en Chile con el gobernador Muñoz de Guzmán. Y en otro documento de un par de meses después, ¿no es cierto?, no, esto es García Carrasco y Muñoz de Guzmán era un excelente gobernador. En la historiografía, fíjense cómo son las cosas, en la historiografía siempre se hace la misma mención. Muñoz de Guzmán, que era señora, esta tertulia, era tan brillante el tipo. Bueno, ¿qué hizo él en el gobierno? No tenemos idea. Entonces, ¿era como tan buen gobernador? Si no sabemos. Claro, lo que pasa es que para la aristocracia García Carrasco era un picante ordinario, le decían un africano, porque era natural de Ceuta. Le gustaban las peleas de gallos y andaba con sus gallos. Pero eso es, ¿cómo el gobernador de Chile va a andar así? ¿Cómo el gobernador de Chile va a tener una negra ahí que le hacía como la secretaria, digamos, de echar las reuniones? No, es rasca. Y ahí se falsifica una imagen de García Carrasco. Quiere decirlo a Bonate y Barros Arana. Mire, un tipo que llegó a brigadier por el paso del tiempo. Sí, es cierto. Pero ojo, era ingeniero. A un ingeniero militar no vamos a ver que esté ahí con el sable en la mano, ¿no es cierto? No. El tipo está haciendo fuertes, puentes, qué sé yo, está en otra cosa militar. No le podemos pedir grandes actuaciones en las batallas, si no las van a tener nunca los ingenieros. Una cosa, en todo caso, me queda muy claro que el inicio de la formación del Congreso, hasta hoy, los hombres han tenido tan fuerte su posición y su postura que nadie los mueve. Y están anoche perdió 24 horas discutiendo el problema de la educación en Chile. Pienso que es muy bien. Quizás
pensando tanto, porque esta gente era mucho más relajada en sus costumbres. De hecho, no existe un reglamento, digamos, en esa época, pero sí tenían horas de sesión, digamos, llegaban al final de la hora y se acabó la reunión. No seguían, dejaban la discusión para el día siguiente. Claro, iban a dormir su siesta, pues sí, en esa época eso le perdonarlo. Pero cuando uno lee todo lo que pasaba al otro lado, en Saca, se encuentra con la presencia de muchos marinos europeos con gente de Europa, ¿no? A mí uno de los casos que me llamó la atención es Martín de Rosa. ¿Cómo tiene por matrimonio y toma tanta fuerza él en el otro lado hacia Concepción? Es que Martínez de Rosa, a ver, este tipo, el chiste que tiene es precisamente su matrimonio. O sea, tipo como abogado bastante bueno, como funcionario bastante bueno. Pero el gran chiste que tiene es su matrimonio con esta niña Mendiburu. Es el comerciante de Concepción, Concepción tiene mucho comercio en ese momento, o sea, es el personaje. ¿Ya? Ahí está el poder de Martínez de Rosa. Ahora, él es un tipo que se va a enfrentar con otro que tiene también el apoyo de familia. En el fondo esto se reduce a dos cosas en la pareja. Son dos familias, la familia Carrera, la familia Larraín y otros ahí sumados, Martín de Rosa. Pero en el fondo la pelea es esa. Eso era tan evidente en esa época que en las instrucciones que Pueyrredón le da a San Martín, cuando viene el ejército, le dice: no se meta en la cuestión política porque aquí hay dos familias y es un berenjenal, digamos, no se meta en ese. Y ahí es donde aparece la idea de que O'Higgins asuma el poder. También hay una gran, en el mapa, en la representación de la familia de Chile, uno ve que se repartía en el comercio. No son los habitantes de esto, son los intereses mercantiles que tienen. Entonces, cuando uno repasa los libros, encuentra que todos, como son tantos hijos, son 20 y tantos hijos por familia, 30 hijos, entonces se van casando. Entonces se van casando, y tiene contra que eran todos comerciantes. No, si uno hace yo tuve que hacer una vez cuando estaba haciendo el doctorado, en un curso tuve que hacer un rastreo de los realistas fugados después de Chacabuco. Y claro, la gran mayoría eran comerciantes. ¿Y por qué se fugan? Porque ellos fueron proveedores del ejército realista. Entonces le marca el golpe, ¿no? Ahora, lo curioso es que se fugan los hombres, las mujeres se quedan defendiendo los bienes de la familia. Y fue así. De hecho, digamos, el gobierno Higgins tenía que hacer entrega de los bienes de los detenidos, de los fugados, perdón. De hecho, hay varias, y así textual en los documentos, digamos, la señora no sé cuánto, señora de Chopitea, creo que era, viene a dejar 2 camisas y un par de calzoncillos, porque tenía que entregar las propiedades del fugado. Entonces fue a dejar 2 camisas y los calzoncillos del caballero. Pero ellas se quedaron defendiendo. Ella actuó con mucha luz, pero sí como que no pasaba nada. Es toda una situación muy entretenida, ¿no? Aquí mismo hay una huella bien curiosa que yo no la he podido analizar profundamente. Es el caso del antepasador de Pamacía, en una casa de personas y su amistad con el segundo marido de Javier Carrera, realista, que nunca deja de ser. Díaz de Valdés se queda en Santiago durante toda la Reconquista. Díaz de Valdés, curiosamente, es el que remata las propiedades de los Carrera para administrarlas, porque estaban secuestradas. Curiosamente, el que se queda en la casa, curiosamente, el que maneja todo lo de la familia. Y es realista. No es casualidad que haya rematado esa parcela, fondo, vacía de su suegro. Se daban instrucciones de... ¿Sí? Si no es tan... Era católico para comunicarse, tenía que hacer, aparecer o no aparecer. No sé, es un mundo súper interesante porque uno ve,
como dijo una vez un amigo peruano, la situación es distinta, pero el animal es el mismo. O sea, todas las cosas políticas que se ven ahora, de trampas, de cuchillos por la espalda, yo también las puedo encontrar ahí, y más atrás y más adelante también. Es el mismo, el animal es el mismo. Cambia el paisaje. Voltaire decía un poquito más elegante, el hombre es el mismo. Que la monarquía lo levanta. Bien.